anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. La gracia de nuestro buen Dios es incomparable. Definitivamente, ¿quién como Él? Amén. Que Dios les bendiga. Bienvenidos al programa La Gran Comisión, que se transmite a través del canal El Libertador. Estamos convencidos que cada día Dios derrama de sus misericordias sobre la vida de nosotros, porque escrito está que son nuevas cada mañana. Amén. Abriguémonos en esas misericordias, recibamos la palabra del Señor. Vamos a orar para ponernos en unidad, para que el Espíritu Santo nos ayude a compartir, a este servidor a compartir la palabra y a usted a digerirla. Anunciando las virtudes. En un momento determinado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces su corazón, conoces sus necesidades. Te pido, mi Dios, que tu palabra venga en tiempo oportuno para aprender a depender de ti y a confiar. Espíritu Santo, ayúdanos a poder digerir lo que tú has puesto en el corazón de este siervo tuyo. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que así será para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, antes de compartir el mensaje de hoy, quiero compartirles dos palabras proféticas que fueron enviadas y deseo con todo mi corazón que su corazón sea receptivo para estas palabras proféticas. La primera que voy a compartir me la mandó la hermana Nilsa Méndez de Porres, y yo quiero que usted tenga su corazón dispuesto para recibir esta palabra. Amén. Como le aparece siempre ahí el contenido de ella, no vaya a cerrar sus ojos, solamente levante su mano y tenga fe de saber que Dios siempre nos habla para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos y también para redireccionarnos. Amén. Levante su mano y así dice el Señor tu Dios. Muchos se han olvidado que yo he dicho que solamente en mi secreto es donde se ve y en donde se oye. Y quiero recordarles que Elí fue un sacerdote que estaba perdiendo la vista. En su tiempo escaseaba la palabra y no había visión. A causa de esto la gloria de Jehová fue traspasada y se levantó una generación Icabod sin gloria. Por eso te hablo a ti, que has sido levantado como sacerdote en medio de tu casa, para que no te acomodes y no pierdas la visión celestial. Entra en mi secreto para que puedas ver y oír las directrices que tengo para tu vida y para tu familia, para que seas de bendición para la congregación donde yo te he puesto, dice el Señor. Aleluya. Bendita palabra. Solo en mi secreto hay victoria, dice el Señor. Escuchen, sacerdotes de este tiempo. Por mi misericordia que llega hasta los cielos, yo sigo hablando a sus corazones para que procedan al arrepentimiento. La iglesia, el edificio está cerrada, pero no ha sido cerrado el acceso al trono de mi gloria. Así dice el Señor, el trono de mi gracia. Amén. Que Dios les bendiga, que esta palabra sea anidada en su corazón. Y la otra palabra profética me la compartió la hermana Giselle Ordóñez. Que esa palabra también quede en su corazón como una exhortación. Y así dice el Señor Todopoderoso: pueblo mío, hoy te digo, hay muchos de ustedes que solo reconocen su cobertura por apariencia.
viven como si no existiera autoridad. Yo les digo hoy, dice el Señor, todo aquel que reconoce autoridad, que no reconoce autoridad, tampoco reconoce la cobertura de mi Hijo, dice el Señor. Te recuerdo que mi amor es eterno, soy Dios incomparable. Tu adoración no tiene que ser de labios, tu testimonio es parte de una verdadera adoración. Venid pronto y pongámonos a cuentas y mi espíritu te conducirá para que aprendas a agradarme y te enseñe a deleitarte en la sala de los banquetes, dice el Señor. Amén. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes que con fe y mucha diligencia han recibido esta palabra que Dios envía para exhortarnos y darnos dirección. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y que esta palabra de Dios sea rema en el corazón de cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir un tema que se llama Amando a Dios se aprende a confiar más en Él. Y es importante que nosotros aprovechemos bien el tiempo para poder atender el llamado de Dios. Dios quiere que estemos siempre a cuentas con Él. En este mensaje que hoy vamos a compartir bajo la guianza del Espíritu Santo, quien Él nos ayudará también a comprender que nuestra confianza no debe estar en lo material ni en uno mismo, sino aprender a confiar en Él. Confiemos en Dios. Estamos caminando día a día en medio de este mundo lleno de maldad y perversidad. Somos como ovejas en medio de una manada de lobos rapaces, pero tenemos que aprender a poner toda nuestra confianza en Dios. Entonces podemos decir la confianza y la dependencia de Dios es importante alcanzarla por medio de la fe en la palabra de Dios, en sus promesas. Amén. Es importante digerir cada mensaje de la palabra, por eso estas palabras proféticas que hoy el Señor nos envió, nos vienen en tiempo oportuno para bendecirnos y darnos cuenta que Dios no quiere una generación sin gloria. Dios quiere una generación con gloria y sus hijos tendrán gloria. No sabemos cuándo venga el Señor, pero cuando venga el Señor, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos estén con gloria. Amén. Entonces, por favor, levante su mano y diga usted con libertad, yo tengo que aprender a confiar y a depender en Dios. Y a depender de Dios. Y ahora necesito la palabra. Amén. Tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Amén. Vamos a compartir una porción de la palabra muy conocida. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a compartirla. Vamos a compartir hoy la parábola o la historia, mejor dicho, no es parábola, la historia del joven rico. Mateo capítulo 19, verso 19 al 24. Amén. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esto le aparece en rojo porque es bien importante. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, eso también le aparece en rojo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe sobre la experiencia que tuvo este joven rico ante Jesús. Primeramente miremos que él tenía un respaldo de la palabra, de la letra, porque él conocía y había llegado con una firme convicción. ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Si usted nota
que en el verso número 16 dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Amén, ¿qué bien haré? Y usted sabe que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por fe. Era confiar con aquel que estaba dialogando. Él pensaba que tenía que hacer alguna obra para alcanzar salvación y vida eterna. Por eso es bien claro, la salvación no es por obras, la salvación es por fe en el Redentor, en Jesucristo, el que usted confiesa como su Señor y Salvador. Amén. Entonces es bien importante para la vida suya que llegar a discernir que este joven rico estaba pensando que tenía que hacer algo para alcanzar la vida eterna y tenía que aprender a confiar en aquel que estaba hablando. Pero hay algo bien importante. Veamos entonces, era un hombre joven, rico, noble, enseñado en la ley y que tuvo una acción emotiva para humillarse delante de Jesús. Como se los he dicho, Jesús era un judío común y corriente de acuerdo a la vista de todos los que estaban en ese tiempo, y no estoy hablando peyorativamente de mi amado Señor y Salvador, sino que estoy hablando la realidad. Jesús como judío era una persona común y corriente. Lo que trascendía en todo momento en su hablar era ese hombre interior que emanaba la sabiduría de lo alto, que traía ese mensaje del evangelio, las buenas nuevas. Amén. Entonces, pero él se humilla, él se arrodilla delante de Jesús. Entonces, esta es una situación loable de parte del joven, porque lo hizo públicamente delante de Jesús. En Mateo no dice que dobló su rodilla, pero en Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, reconoció que Jesús tenía la respuesta, mas sin embargo no estaba reconociendo que la respuesta era el mismo Señor Jesucristo. Amén. Pero se humilló. Entonces él tenía en algún momento una actitud emotiva, sincera, de poder seguir las instrucciones de Jesús. Y esto nos habla mucho de gente, de multitudes que tienen esa acción emotiva de poder tal vez empezar a doblegarse delante de Jesús, pero después cuando vienen los costos para seguir a Jesús, ya lo calculan, ya lo evalúan y no siguen a Jesús. Aquí vemos entonces en el ejemplo del joven que se humilla, muchos vienen y se humillan, levantan la mano, hasta se arrodillan, derraman sus lágrimas, pero después recapacitan y regresan, lamentablemente. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que usted, de aquellos que ha humillado su corazón y está siguiendo a Jesús y cree en que Él es la vida eterna. Amén. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y Él es la resurrección y la vida eterna. Amén. Cuando Jesús le dice que tiene que cumplir los mandamientos, Él contesta de una manera, ¿cómo le dije? Espontánea. Y dice, yo los he cumplido desde que era niño, desde que era joven, yo lo tengo. Y entonces, pero realmente mucha gente puede confesar a veces verdades de la palabra, puede decir yo hago esto, yo hago lo otro, pero realmente no ha llegado a la experiencia de conocer a Dios, la experiencia de intimar con Dios. Su corazón todavía está lejos, su corazón es lejano. Por eso, hermanos, no solamente decir yo hago esto, hago lo otro, sino que Dios nos está diciendo que necesitamos intimar con Él. Por eso yo le saco a colación lo que dijo el profeta Isaías, para que usted pueda ver la determinación no solamente de tener letra, sino ver realmente el privilegio de intimar con el Señor. Isaías 29, verso 13, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Entonces es bien claro que el corazón está lejos de él, porque lo que profesan los labios no representa plenamente la comunión del corazón del hombre con Dios. Y lo que Dios quiere, que nuestro corazón tenga comunión con Él. Y entonces muchas veces, hermanos, estamos desbaratando esos mandamientos de hombre, esas estructuras humanas, porque cuando se habla aquí mandamientos de hombres, se refiere a reglas inventadas por los hombres. En otras palabras, estamos hablando preceptos religiosos. Y los preceptos religiosos son sin revelación, y eso está atando a mucha gente en la ignorancia, en la ceguera espiritual. Y realmente nosotros tenemos que creer que el llamado que tenemos nosotros lo vamos a cumplir por revelación. Por eso muchos saben la historia del joven rico, pero el joven rico es un ejemplo de que no tuvo la revelación de poder creer en Jesucristo a plenitud. Se quedó en el inicio. Muchos se quedan en el inicio, otros se quedan a mitad del camino, otros en 3/4 partes. Y lo que quiere el Señor es que ninguno claudique, sino que todos vayamos día a día extendiéndonos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Entonces el joven rico tenía religión, tenía palabra nada más, conocía, pero su corazón estaba lejano. Y entonces cuando recibe esa ordenanza que le da el Señor a continuación, entonces la oportunidad que tuvo de acercarse al Señor Jesús era oportunidad de acercarse con el Dios vivo, para aprender a confiar y a depender de Él. Pero el Señor, que conocía su corazón, conocía dónde estaba ligado, con qué intimaba más. Por favor, ponga atención, con quién intimaba más. Y lo que estamos aprendiendo día a día nosotros es aprender a intimar con Dios, intimar con Él. Y cuando intimamos con Él, lo material para nosotros no es que seamos irresponsables, pero no es prioritario. Lo prioritario de nosotros es la relación correcta con Él. Amén. Entonces este joven estaba ahí esperando la respuesta, porque quería recibir la vida eterna, pero quería recibir la vida eterna sin costo, ¿verdad? Y el costo que usted y yo tenemos solamente la fe en el Señor. Y la fe en el Señor nos permitirá que cuando Él nos pida algo, nada de lo material nos va a impedir seguirle. Amén. Por eso es importante que podamos creer en lo que el Señor Jesús le dijo, porque en un momento determinado le dice, vamos a leer nuevamente, perdón, no sé si Martita me pone. Y entonces le dijo, en el verso número 20, el joven le dijo: todo eso he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces ahí le está diciendo: yo soy la vida eterna, ven y sígueme. Pero no le iba a seguir porque su corazón estaba en las riquezas. Eso no quiere decir que de una manera literal alguien tiene que vender sus propiedades y seguir a Jesús. No, no, no. Es que Jesús conocía el corazón de este joven, no lo iba a seguir. Entonces estaba preguntando por la vida eterna y tenía que seguir a Jesús. Nosotros estamos siguiendo a Jesús. Por eso usted revise en el tiempo de hoy cómo está siguiendo a Jesús. ¿Lo está siguiendo a distancia o está cercano a Él? ¿Qué es lo que le está impidiendo seguir a Jesús? Por eso el Señor le responde: para que seas perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres, ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Por qué muchas personas se retractan de su servicio, se retractan del compromiso que tienen delante de Dios? Y entonces, hermanos amados, todo lo que Dios quiere es que nosotros genuinamente aprendamos a tener confianza en Dios y a depender de Él. Que tengamos la firme determinación de poder tener como prioridad
atender el llamado de Él. Que nuestro corazón no esté en las riquezas, en lo material, ya sea poco, medianamente o mucho. Pongamos nuestro corazón en el Señor. Que busquemos el reino, que busquemos su justicia, que busquemos agradarle a Él y confiemos y dependamos de Él, porque Dios conoce nuestras necesidades. Amén. Entonces es bien importante que podamos creer que el Señor Jesús nos está enseñando hoy que tenemos que tener nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Si queremos ser perfectos, oiga, si queremos ser perfectos, no pongamos nuestro corazón en las cosas materiales. Levante su mano y diga: si yo quiero ser perfecto, tengo que seguir a Jesús. Y el costo es no depender de lo material, sino depender de Él. Amén. Dele gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Hermanos, esto es bien importante, el poder confiar en el Señor y no en las riquezas. Entonces el joven rico, dice la palabra, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No se desprendió de lo material, no pagó el costo. Diga usted conmigo: tengo que pagar el costo por fe. Amén. Y entonces este privilegio no lo da el hombre, este privilegio lo da el Espíritu Santo. Su servidor, estoy compartiendo la palabra para que a través de la palabra el Espíritu Santo habilite. Recuerde que me dejó una gran enseñanza que la estaré repitiendo toda la vida que predique. Si Dios no abre el corazón, el mensaje no llega. Y Dios está abriendo corazones hoy. Amén. Si quieres ser perfecto, aprende a dar lo que Dios te pide y lo que no te ha pedido. Amén. Las riquezas materiales pueden entorpecer el perfeccionamiento de la vida del ser humano. Si quieres ser perfecto, aprenda a confiar en el Señor. Pero vamos a ir relacionándolo en que el Señor dejó ciertas ordenanzas, ciertos mandamientos. Vuelvo a hablar, por eso le dije, se lo advertí ayer. Voy a seguir hablando sobre los diezmos, sobre las ofrendas y sobre las primicias. ¿Y por qué, pastor? Es que realmente, hermanos, la ofrenda es el 10% de sus ingresos generales. No es de lo que le sobra, es de lo que recibe. Su ofrenda es del 90% de lo que le queda. Y su primicia es lo primero que usted le quiera dar al Señor cuando usted haga algo. Bueno, pero yo quiero hacer notar, porque estoy hablando nuevamente de diezmos, ofrendas y primicias, porque la ofrenda, la primicia y el diezmo son claves para ir testificando que nosotros estamos confiando en Dios y dependiendo de Él. No estamos confiando y dependiendo de lo que nos queda, sino aprendemos a confiar en Él. Por eso la Escritura nos habla de una manera preciosa, maravillosa, porque ahí está la sabiduría de Él. Y entonces Dios nos quiere enseñar, nos quiere preparar para que nosotros podamos ser perfectos. Y muchas veces la riqueza le puede dañar el desarrollo del discipulado de Cristo. Amén. Vamos a ver a la luz de la palabra en un ejemplo, 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 4. Dice aquí la palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Okay. ¿Y por qué sacó esta cita bíblica? Porque realmente el proceso de la vida, ninguno de nosotros ha recibido lo que el Señor Jesús le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y repártalo a los pobres. Muchas veces, muchos no siguen a Jesús porque tienen tropiezo con dar. Les desagrada cuando les hablan de dar.
Realmente el enemigo ha sido astuto porque lamentablemente lo del diezmo, lo de las ofrendas y las primicias se ha manipulado, se ha extorsionado, se ha corrompido. La iglesia ha sido vituperada a causa de obreros fraudulentos, de falsos ministerios que se han puesto la tarea de enfocarse en lo material y no en lo espiritual. Yo quiero, querido hermano, que tenga usted bien claro en esta casa, si usted no tiene la libertad, la revelación, pues no se sienta obligado, porque esto es por amor al Señor, amén, por amor al Señor. Una ofrenda especial para los pastores que le enseñan la palabra, lo enseña la palabra, que compartamos lo mejor que tengamos con los que nos enseñan la palabra. Mis amados hermanos, esto es enseñanza de la Escritura. Hermanos, seguir a Jesús es por fe, es por obediencia, es por amor. Y cuando el Señor nos pide algo, no desestimemos en absoluto. La iglesia de Corinto había sido bendecida con dones, con carismas, pero sin embargo, cuando Pablo les escribe, es que habían tenido algún problema los de la iglesia de Corinto. No daban, amén, no daban. Había sido prolífera la iglesia en dones, pero para dar no daba mucho. Por eso les habla de la iglesia de Macedonia, porque dice la palabra que ellos habían dado con generosidad, aún en medio de la tribulación, en medio de la riqueza. Bueno, aprendamos de esto. Entonces, aprendamos que en medio de la prueba, en medio de la tribulación o escasez, tenemos que dar con gozo. Le voy a leer el mismo verso número 2, solamente que en la versión del lenguaje actual. Hermanos, nada de esto impida seguir a Jesús, nada de esto impida ser perfeccionados para gozar de los deleites, de los tesoros del cielo. Buscar los tesoros celestiales. Lo que veíamos ayer tiene relación con esto. ¿Y por qué tiene relación, hermano? Porque, mire, pues, yo quiero que usted tenga su corazón en esto. Dice la palabra en el verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, el tesoro, ese tesoro lo tenemos que ver con los ojos espirituales, es bien importante. Entonces, voy a recalcar lo que dice el verso número 2 de 2 Corintios capítulo 8 en la versión del lenguaje actual. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Y esto es verdaderamente impactante, hermanos. El Evangelio nos habla de una manera puntual sobre la generosidad. Y precisamente en varios pasajes de la Biblia se alaba la generosidad de la gente que no tiene nada. Pero la gente que tiene recursos muchas veces no es tan generosa. No estoy diciendo que todas, algunos. Entonces, hermanos, dice, esta iglesia que ha pasado muchas dificultades, muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero tiene su fe, su confianza en Dios, depende de Dios. Son felices porque aún en su pobreza han dado ofrendas como que si fueran ricas. Amén. Mire qué tremendo, porque estaban confiando en el Señor. El joven rico no confió en el Señor, no confió para seguirlo. Confió en sus riquezas, por eso se regresó triste, porque sus riquezas, en las riquezas estaba su corazón, ahí estaba su tesoro. Y eso es bien importante, que en el tiempo de hoy, en esta sociedad moderna, yo le digo, puede ser mucho, poco o mediano, hermano, pero lo importante es que nuestro corazón esté atrapado por el amor del Señor, esté apasionado por el amor de Dios. Que usted no esté siguiendo al Señor en apariencia, que nadie siga al Señor por mandamiento de hombre, sino siga al Señor porque le ha amado y usted le está aprendiendo a amar. Amén, dele gloria al Señor. Y cuando el Señor pida algo, usted diga, Señor, yo te lo doy a ti. Señor, mi diezmo te lo doy a ti, mis ofrendas. Y si usted tiene en su corazón bendecir la vida de los siervos, pues bendígalos. Pero usted lo hace con corazón alegre, feliz. Amén. Dele gloria al Señor. Fíjese que, entonces, el corazón que confía en el Señor, que tiene fe en el Señor, que depende del Señor,
da inclusive más allá de sus propias posibilidades. En el verso número 3, por eso le estoy trayendo esta versión para que usted pueda entender. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo, porque se lo daban a quien amaban, se lo daban por amor, se lo daban agradecidos. Y hermano, por favor, sus diezmos no los dé con dolor. Por eso dice la misma Biblia, nos enseña que no demos con dolor, demos con alegría, demos felices, demos convencidos. El diezmo, la ofrenda, la primicia, démoslo. Hermano, si usted tiene una ofrenda especial para el templo que todavía no está en las condiciones óptimas, pero para mí está en condiciones óptimas, pero si usted quiere que ya tengamos la torta de cemento, por lo menos que tengamos todo, hermano, estamos trabajando y lo estoy pidiendo a Dios, danos el tiempo, Señor, para que cuando diga se abren los cultos, estemos ya, hermanos, la semana entrante ponemos 4 balcones más para la gloria del Señor. Las puertas de las oficinas ya están hechas, hermanos, el recurso ha venido. Yo no sé cómo ha venido, pero ha estado el recurso. Amén. Hermanos, los que han estado a la expectativa, hermanos, estamos avanzando. Y yo tengo fe de que tendremos este templo ya en un 90% cuando se aperturen los cultos, en el nombre del Señor. Amén. Hermanos, entonces hay que dar con alegría. Marcos capítulo 10, verso 24. Marcos 10, 24. Voy a hacer colación, es un pasaje paralelo también. Dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Esas riquezas pueden ser muchas, medianas o pocas. Es difícil entrar al reino de Dios no teniendo generosidad, no teniendo. Entonces hay un valor máximo en experiencia de joven rico, porque tenía que venderlo todo, y tal vez muchos, por no dar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, porque se sienten obligados, se retiran de las iglesias. Por favor, no mira a los hombres. Si usted mira a los hombres, me puede encontrar algún errorcito, alguna debilidad, pero usted mire al Señor. Amén. Entonces, hermanos, Señor quiere que usted aprenda a poner toda su confianza en el Señor, no en las riquezas, en Él, para que usted pueda depender totalmente de Él y que usted pueda amarlo a Él. Y si usted aprende a amarlo, va a aprender a confiar en Él y a depender en Él. Que Dios nos ayude a tener un testimonio sincero y genuino, que nada de lo material nos entorpezca la obra perfecta que Él quiere hacer en su vida y en mi vida. Él quiere hacer algo perfecto. Por eso Dios quiere que usted pueda ser perfecto en todo momento de su vida. Dios lo trajo a su reino para perfeccionarlo. Y todo lo material puede ser gravoso para nuestro perfeccionamiento. Y tendremos tesoros en el cielo. Amén. Por favor, póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo te doy gracias, bendito Dios, por la palabra que tú has enviado. Te pido, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, para que aprenda a poner su confianza en ti, en tu palabra, en tus verdades, en tus promesas. Señor, que las cosas materiales no le impidan a él ser perfeccionado. Que aprendan a cumplir lo que tú has enseñado, a cumplir con sus diezmos, a cumplir con sus ofrendas, con sus primicias. Señor, no es una obligación del hombre, es una revelación que tú nos das, Espíritu Santo, para que aprendamos a depender totalmente de Él. Tú no nos empobrecerás, sino al contrario. Hemos escuchado, hemos visto testimonios de muchos que han sido bendecidos a través de cumplir con sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias. El joven rico quería la vida eterna, pero cuando le dijeron lo que tenía que hacer, le costó la vida eterna, porque se retiró. Señor, creemos que tú eres la vida eterna. Yo declaro, mi Dios, que tu palabra sea predicado tal como tú la has revelado
a mi corazón. La bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos, por las familias. Señor, que sean prosperados en todo. Muchas gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Amados hermanos, tiene usted el privilegio, por revelación, de dar sus ofrendas, sus primicias y sus diezmos. Que todo lo que hacemos en lo material no nos impida ser perfeccionados. Padre, miras el corazón de mis hermanos, mira sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, las cuales yo bendigo, las declaro santificadas y consagradas para ti. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y aprendamos todos los días a confiar en Dios y a depender de Él. Que su palabra sea revelada día a día. Amén. Compartamos el mensaje que hemos predicado a través de su muro de Facebook. Dele like a la página Libertador, comparta con sus familiares, con sus amigos las buenas nuevas. No tema de hacerlo. Amén. También te invitamos que le dé clic a la campanita de El Libertador, suscríbase si ya está suscrito. Tal vez invite a otros para que, no sin el tal vez, invite a otros hermanos, a otros amigos a que se suscriban en el canal de Libertador y le lleguen las notificaciones cuando haya una nueva predicación. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Les amamos en el amor de Cristo. Reciban el amor fraternal de sus pastores. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.